Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a su iglesia, a la casa del Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, este domingo en que el Señor nos ha permitido contemplar, vivir un día más, gracias a su amor y a su misericordia. Hermanos míos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que está de moda en esta iglesia, el tema del discipulado. Yo voy a compartir con ustedes hoy el tema de el discipulado en la familia. El discipulado en la familia. Vamos a hablar un poco de qué es discipular, cuál es la importancia. El objetivo de hablar de este tema hoy, en un día en que hablamos de familia, es que lleguemos a comprender. Primero comprendamos que la Biblia menciona el tema del discipulado como el método por excelencia por medio del cual se transfiere el temor a Dios, se transfiere a la siguiente generación el respeto hacia Dios, el conocimiento de Dios. Uno, transmitir que la iglesia entienda esto, conozca esto, y que luego lleguemos a la conclusión que debemos vivirlo, debemos practicarlo, debemos ponerlo como una de las tareas importantes para nuestra familia. Hay varias cosas que tengo que decir al respecto, así es que tengo una pregunta para comenzar esta meditación. Y la pregunta es: en tiempos de la iglesia primitiva, ¿cuál era el método que tenían los cristianos para instruir a sus hijos acerca de Dios y de su palabra? ¿Entienden por qué el término de iglesia primitiva? Primitivo, algunos creen que eran una especie de cavernícolas. No, hermano, primitivo decimos primitivo cuando hablamos de los primeros cristianos. La iglesia lo que comenzó después que Cristo llevó a cabo su ministerio sobre la tierra. La iglesia primitiva o los primeros cristianos, ¿cuál era la herramienta que ellos utilizaban para transmitirle a sus hijos el conocimiento de Dios, el conocimiento de las Escrituras y el temor de Dios? ¿Cuál era la herramienta que utilizaban? Matriculaban a sus hijos en colegios cristianos, ¿verdad? Los llevaban a la iglesia, a la escuela dominical, o a la iglesia infantil. O ya sé, seguramente les ponían a ver videos en YouTube de así como especie de caricaturas cristianas. ¿Así le enseñaban a los niños el temor a Dios en el tiempo de la iglesia primitiva? ¿O no le enseñaban a los niños el temor de Dios? ¿Cómo? Les narraban, dice el hermano. O sea, les contaban. ¿Cómo era entonces? ¿No los llevaban a la iglesia? ¿En la casa? ¿Cómo era, hermano? ¿Hola? Por medio de relatos, dice. ¿Y esos relatos cómo eran? Les ponían la radio, les ponían un video. Los llevaban a la iglesia infantil y ahí los maestros de iglesia infantil les narraban cosas. Sus antepasados, yo creo que ustedes no quieren decir qué era lo que realmente hacían, fíjense. ¿Qué era lo que hacían? Los padres les enseñaban a sus hijos el conocimiento de Dios. En otras palabras, los padres discipulaban a sus familias. Y no me venga usted a decir que no es cierto, porque así era como lo hacían los primeros cristianos. Y por eso es que la iglesia se propagó, y por eso es que el temor de Dios se pasaba de una generación a la siguiente generación. Yo les voy a compartir ahora un término que pues esto va a ser nuevo en esta congregación, pero yo anhelo que un día esto sea una realidad. Yo anhelo que esta congregación, esta parte del cuerpo de Cristo, nos convirtamos en una iglesia generacional. ¿Qué es una iglesia generacional? Una iglesia que no termina con una generación,
sino que vamos a trasladar lo que nosotros ahora los adultos sentimos por Dios, ese amor que usted siente por Dios, esas ganas que usted siente de Dios, que se la podamos transmitir a la siguiente generación. Eso espero yo, eso anhelo yo, eso le pido al Señor que me ayude a trasladarle a ustedes, a crear en ustedes esa conciencia de que debemos enseñarle a la siguiente generación que también que ellos teman a Dios. Y les voy a compartir una preocupación. Bendito sea el Señor, nosotros tenemos un colegio cristiano, cerca de 320 alumnos actualmente están inscritos en el colegio. Hay un segmento de estos que son pequeñitos, y quizá como nosotros los tenemos separados así, por un turno viene un grupo y otro turno viene otro grupo, ¿verdad? En la tarde están los más pequeñitos, de primero a sexto grado, y en la mañana está un grupo chiquititos que son los de prepa y kinder, y están los más grandes que son desde séptimo hasta segundo año de bachillerato. Si usted no pudiera visitar los días que en el templo se llevan a cabo los devocionales o las lecciones de la Biblia que se les comparten, usted podría ver la diferencia entre los chiquitos y los grandes. ¿Cuál cree que es esa diferencia? ¿Cuál cree que es la diferencia? La actitud que tienen hacia Dios. La actitud. Y es preocupante lo que les voy a decir a continuación. Y no me da pena decirlo porque nosotros debemos conocer la realidad de lo que aquí sucede. Y no digo esto para aquellos que van a justificar y decir, ya ves, yo por eso mejor lo mando a la escuela pública, porque usted está peor todavía. Con los chicos del colegio tenemos una situación. Hay muchos de ellos que son apáticos al evangelio, hijos de ustedes, y son apáticos al evangelio. Bueno, si no fuese porque los sacamos del colegio, si no traen Biblia, no la traerían. Pero como saben que si no la traen, se van de regreso para su casa, a puro tubo, la traen. Pero véalos usted, hágalos cantar en un devocional. Eso es una tortura para ellos. No digamos orar o leer la Biblia. Y a mí me queda la intriga, si será por rebeldía, porque es la manera en que ellos quieren. Hay una etapa en que los jóvenes quieren decirle a la autoridad, yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que ustedes me digan. No sé si es esa rebeldía o que de verdad ellos no quieren saber nada de Dios. Entonces yo tengo esa intriga. No digo que son todos, pero una buena parte de los muchachos así se comportan. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿de quién será la responsabilidad de que estos jóvenes cambien su actitud hacia Dios? ¿De nosotros, la iglesia y el colegio, los maestros, o de ustedes, los padres de familia? Esa es una de las cosas, una de las conclusiones a las que esta noche vamos a llegar. En la sociedad muchos han cambiado los papeles, creen que la iglesia infantil, entre la iglesia infantil y el colegio, hay algunos de ustedes creen que aquí en la iglesia y el colegio tenemos que moldear la vida y el carácter de sus hijos. Y no es cierto, los responsables de eso son ustedes. Aquí los chicos solo vienen a reflejar lo que han aprendido en sus casas. Entonces, y voy a decirle, en la iglesia primitiva no habían iglesia infantil, escuelas bíblicas ni colegios cristianos, pero a los niños y a los jóvenes se les enseñaba el temor a Dios. No había redes, no había internet ni nada, no había estaciones de radio ni de televisión, y los chicos aprendían el temor a Dios. Entonces, ¿dónde era y cómo sucedía eso? Por medio del discipulado en la familia. Hermanos, nos enfrentamos, estamos frente a una generación que yo llamaría una generación de alto riesgo, por decirlo de una manera diplomática, porque la otra sería que nos encontramos ante una generación maligna y perversa, una generación que no quiere saber nada de Dios, una generación que está más interesada en las cosas del mundo, en el secularismo. La palabra secular significa separado de Dios, algo que no tiene nada que ver con Dios. Y el humanismo es la corriente ideológica o filosófica que está ganando terreno en este mundo hoy en día.
Y se está metiendo hasta en las iglesias, el humanismo. Entonces tenemos nosotros que ser conscientes de esta realidad y ver de qué manera podemos convertirnos en una iglesia generacional. ¿Qué le dije que era una iglesia generacional? Ya se le olvidó, ¿verdad? Una iglesia que trasciende a la siguiente generación. Porque yo le planteaba que pareciera que entre nosotros los adultos y los jóvenes hubiese una brecha. Pareciera que ellos no quieren lo mismo que nosotros queremos. Pareciera. Si yo estoy equivocado, bendito fuera el Señor que así fuese, ¿verdad? Que yo estoy equivocado y que estos muchachos sí quieren de Dios, solo que tal vez no lo saben expresar. Si así fuera, qué bueno sería. Pero digo, lo que se ve es otra cosa. Quiero mostrarle algunos ejemplos. Vamos a leer un pasaje que está en 2 a Timoteo capítulo 1, versículos del 3 hasta el 5 para iniciar el mensaje del discipulado en la familia. ¿Estamos, hermanos? Ahí sentaditos donde están. Acompáñenme en la lectura. Si no tiene Biblia, ya usted sabe que aquí en pantalla tiene los textos. Dice 2 a Timoteo capítulo 1 versículos del 3 al 5. Pablo, escribiéndole a su querido discípulo Timoteo, le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Qué le dice? Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y lo que sigue a continuación es poderoso. Trayendo a la memoria, es decir, recordando, o sea, cuando me acuerdo de ti, me acuerdo de esa fe genuina. Eso significa una fe no fingida, es una fe genuina. Esa fe genuina que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esa fe genuina que había pasado de una generación a la siguiente generación y a la siguiente generación. Qué bendición sería que todos nosotros pudiéramos decir que ese amor que nosotros sentimos por el Señor también lo sienten nuestros hijos. Y aquellos que ya tienen nietos grandes también poder decir: también mis nietos sienten ese mismo amor que yo tengo por el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, esta noche venimos a ponernos delante de ti y a pedirte que nos ayude, Señor, a comprender la importancia de ejercer el discipulado, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, de comenzar, mi Dios, a instruir, a enseñar, a guiar, a modelar el Evangelio, el carácter de Cristo a todos en nuestra casa, Señor. A no esperar que sean otros los que asuman dicha tarea, Señor, sino nosotros, los sacerdotes de nuestra casa, los llamados a liderar nuestras familias, Señor, padre y madre, Señor. Ayúdanos a ser nosotros los que llevemos a cabo esta tarea para no perder a la siguiente generación. Dios, créanos esa conciencia esta noche. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales, Señor. Ayúdanos a entender tu voz. Ayúdanos a ser receptivos a tu palabra, tu mensaje, Dios mío, para que podamos nosotros ser una iglesia generacional. Dios mío, bendito seas. Gracias. Habla, Espíritu de Dios, a tu iglesia, edifícala, corrígela, redarguye, Señor, nuestras vidas si es necesario, y que tu palabra, Señor, haya cabida en nosotros. Danos la capacidad de entenderla, danos la capacidad, Señor, de asimilarla también y de hacer la diferencia en este mundo, Señor. Gracias te damos, Padre, por la bendición que nos das de escuchar tu voz y de estar en tu presencia. Bendito seas, Señor. A ti te damos, como siempre, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, entonces nosotros tenemos una tarea, y la tarea que ahora estamos recibiendo es que tenemos que convertirnos en una iglesia que
cuando ya los adultos estemos viejitos y ya haya pasado nuestro tiempo de hacer algo por nuestra generación, que aquellos a quienes les corresponda en su momento asumir esa responsabilidad, lo hagan. Lo hagan. Y aquí yo le invito a usted, no me vaya a responder, no le estoy pidiendo que me responda audiblemente, pero sí pregúntese. Si en este momento, oiga bien lo que le voy a decir, si en este momento todos nosotros los adultos, el Señor decidiera llevarnos a todos de un solo golpe, la pregunta es, ¿nuestros hijos después de nosotros seguirían esta obra? ¿Hola? Y cuando digo nuestros hijos, no piensen todos los demás, piensen los suyos. ¿Sus hijos seguirían esta obra? ¿Seguirían buscando ellos de Dios? ¿O se sentirían, ya se murió mi tata, ya no tengo más que ir a la iglesia? ¡Aleluya! Ahora me voy a inscribir al INTI y al Inframe, ¿verdad? Allá donde sí son emocionantes las cosas. ¿Sí? ¿Qué pasaría con sus hijos en este momento si Dios nos llevara a todos de un golpe? Así de un zarpazo, como dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué pasaría, iglesia? ¿Esta iglesia y esta obra seguiría o se interrumpiría y habría que ir a buscar a otros perdidos para restaurarlos? Porque yo estoy de acuerdo que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero nosotros entendemos que eso de ir a buscar y a salvar lo que se había perdido solo es ir a buscar a aquel que fue bolo, drogadicto, homosexual, prostituta, ladrón, homicida, marero, traficante, político, digo porque también esos son, ¿verdad? O algo así, para ser restaurado. Creemos que solo eso es buscar a los perdidos, pero no. Nosotros deberíamos de estar también trabajando en aquellos niños que van creciendo. Ellos también están perdidos sin Cristo, déjeme decírselo. ¿O no? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la... Entonces también a esos niños debemos nosotros guiar y no esperar a que ellos vayan a sufrir todo eso que algunos sufrimos, para luego irlos a buscar allá en el mundo con sus vidas arruinadas y luego traerlos a la iglesia y traerlos aquí, contarnos el testimonio. Que me metieron 5 balazos y estuve 5 años en la cárcel y luego salí y tuve un grave accidente por andar drogado. Y cuanto más terrible es la vida de esa persona, más emocionante nos parece a nosotros, ¿verdad? Que solo eso es rescatar a los perdidos. ¿No es también cuando nosotros le dedicamos el tiempo a nuestros hijos para evitar que ellos vayan a sufrir? Porque ellos también están perdidos sin Cristo. Tenemos que enseñarles el conocimiento de Dios para que en su momento ellos también decidan seguir al Señor por fe. Pero nosotros nos estamos enfocando en los perdidos y se nos olvida que en casa hay gente a la que nosotros debemos enseñarle. Hay gente a la que debemos instruir. Hay gente a la que le debemos compartir. Y aquí tengo yo el ejemplo en la Biblia. ¿Cómo pasó esto en Timoteo? ¿Cómo es que Timoteo, siendo joven, él conocía de Dios y tenía los mismos rasgos espirituales que sus antepasados, que su mamá, su abuela Loida y su madre Eunice? Dice el pasaje, el verso 5. Dice en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo es que esa fe genuina pudo pasar de una persona a la otra, de la madre a la hija y luego de la hija a su hijo Timoteo? ¿Cómo? ¿Cómo pudo ser eso? Quizás la abuelita creyó y ya luego la abuela Loida creyó, y entonces ya cuando ella tuvo a Eunice, ya Eunice, como era hija de ella, entonces ya nació cristiana. ¿Aló? Y luego Eunice tuvo a Timoteo, y ya Timoteo, como era hijo de una cristiana, ya nació cristiano. Así es el volado. Los niños de hijos de cristianos ya nacen cristianos. Y entonces, ¿cómo es que Timoteo también tenía la misma fe no fingida de su mamá y de su abuela? Porque ellos se la habían transmitido. Otra pregunta difícil:
¿Y la fe suya de cuál es? ¿De la no fingida o de la fingida? ¿De cuál es la suya? Y la no fingida, dígame otra expresión que podríamos utilizar para referirnos a la fe fingida. ¿Cómo? ¿Cuál? Lo dicen y conmigo. ¿Qué sería una fe fingida? Una fe hipócrita. Vale, entonces, ¿cuál es la suya? ¿Es una fe genuina o una fe hipócrita? Y de ahí vamos a partir para saber qué vamos a transmitirle a la siguiente generación. Porque si sus hijos lo ven venir a la iglesia, pero usted en su casa sigue viviendo como antes, eso ellos es lo que aprenden, eso es lo que ellos van a imitar, eso es lo que ellos ven. Y si usted no se toma el trabajo de instruirles y de decirles las cosas y de hacerles ver cómo es la verdad del mundo espiritual, del reino de Dios, ellos pueden tener un camino difícil que recorrer. ¿Y quién? Pues si Dios tiene ya dispuesto que algún día los va a alcanzar, pero puede ser que antes ya hayan sufrido bastante. Y podríamos nosotros hacer la diferencia entre ese sufrimiento instruyéndoles desde pequeño, porque la Biblia dice, también hay un pasaje que yo traigo ahí entre mis textos esta noche y me voy a adelantar hacia él y luego lo vamos a volver a leer. Proverbios 22:6, es un pasaje bien conocido. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Ajá, ¿y cuál es lo que el Señor dice que va a pasar? Si le enseñamos el camino de Dios desde pequeño, va a llegar a grande y va a permanecer en él. Significa que no se va a apartar. ¿Qué significa? Que va a permanecer en él. Si le enseñamos a nuestros hijos el temor a Dios desde que son pequeños, van a permanecer en él aun cuando sean grandes. Van a permanecer en él. Yo se los digo, es una de mis peticiones. Yo al Señor, así como que riquezas yo no le pido, porque yo le digo al Señor, lo que usted sabe que yo necesito, provéamelo. Pero hay algo que yo sí le pido siempre, y es una de mis peticiones con las que yo me siento contento y satisfecho, y le digo al Señor, estoy listo para irme con usted, y es que mis hijos permanezcan en la verdad. Eso para mí es mi mayor recompensa que puedo recibir de parte de Dios. Si tuviese el derecho a alguna recompensa, ¿verdad? Que mis hijos permanezcan en la verdad. Y doy gracias a Dios, está fresco todavía. Ya una de mis hijos ya hizo su propia vida, ya se casó a mi hija, y ella ya por su cuenta, sin que yo le ande diciendo, mira, venía a la iglesia, mira, te recuerdo que, o levantándola como hago con el pequeño ahora, ¿verdad? Vámonos, bañate, cambiate, arreglate y vámonos, porque todavía está con nosotros. Ya con la grande ya no, ya ellas por su propia cuenta sabe decide si quiere buscar o no del Señor, y gracias a Dios ella sigue buscando de Dios a pesar que ya no vive con nosotros. Y yo espero que su fe sea genuina, que ella ame a Dios. Eso es lo que yo le pido al Señor. De ahí lo demás, yo le dije, lo demás, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Lo que Él nos pide es que busquemos primeramente su reino, y todas las demás cosas llegarán a su tiempo. Así dice el Señor. Y no nos debemos aferrar a este mundo, porque aquí somos extranjeros y estamos como peregrinos, solo estamos de paso. Por eso el Señor dice que no nos enamoremos de este mundo, porque en cualquier momento podemos irnos, y todo lo que hagamos aquí se va a quedar. Así es que lo más importante es siempre buscar el reino de Dios. Entonces, por eso es que debemos discipular a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos los que viven en nuestra casa, enseñarles el temor de Dios, vivir constantemente amonestando, estorbando. Ya voy a mencionar qué implica el discipulado. Quiero mostrar otra cita que está ahí siempre en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Segunda Timoteo 3, del 14 al 17, siempre hablando de Timoteo. Mire qué dice. Le dice Pablo, pero persístele, continúa, sigue adelante en lo que has aprendido. ¿Y qué dice después? O sea, te lo enseñaron y luego tú llegaste a la conclusión que eso era bueno. Te persuadiste, significa lo creíste, lo hiciste tuyo.
te apropiaste de esas verdades que te enseñaron o de esos principios que te enseñaron. Ahí le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién había aprendido Timoteo? Allá antes leímos que la fe que él tenía la había tenido su madre y su abuela también. Versículo 15. Y oiga esto, y que desde la niñez, ¿sabía Timoteo las escrituras? Y que desde la niñez has sabido las sagradas. Es que a Timoteo todos los días lo llevaban al culto, ¿verdad? ¿Ah? Todos los días lo llevaban al culto. O seguramente la mamá lo dormía con un CD de alabanzas. ¿Y cómo hacían entonces para que Timoteo conociera las escrituras desde niño? Se las leía. ¿Y será que en ese tiempo ya habían Biblias? ¿Cómo? O sea, sí habían rollos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo tenían un rollo en el templo. Pero una Biblia, una copia de la Biblia. ¿Y cómo hacían para enseñarle entonces? Sí, ahí sí me ayuda alguien ahí en iglesia infantil que le bajen un poquito de volumen. Si le enseñaban a los niños, era porque cada papá y mamá se tomaban la responsabilidad de hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y oiga bien lo que estoy diciendo, lo que Dios nos ha ordenado. Le voy a pedir que vaya conmigo ahora a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Hermano William, ahí creo que hay unas baterías de estas para que las consigamos. Ahí están en la vitrina, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tiene? Vamos a leer del 1, ahora le digo, hasta el 11. Dice ahí: estos pues son mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú. ¿A quién le está hablando? A los adultos. ¿Y después quién le dice? Tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuánto? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La orden de Dios es: estos mandamientos que yo te doy hoy, los vas a acatar tú, se los vas a enseñar a tus hijos para que también ellos los acaten, y tus hijos se los van a enseñar a sus hijos para que también ellos los acaten. Versículo 3: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué, hermano? Es que Dios nos dio mandamientos para que nos vaya bien. ¿Para qué son los mandamientos? Para que nos vaya bien, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás. ¿A quiénes? Pero antes de repetirlas a los hijos, ¿dónde deben estar las palabras de Dios? Quiere decir eso, hermano, que tenemos que creerlas. Venga, hermano William, que tenemos que creerlas. O sea, yo no puedo enseñarle a mis hijos algo que yo no creo. Yo no puedo enseñarle a mis hijos algo de lo cual yo no soy partícipe. Primero tengo que creerlo. Por eso dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y entonces, después de que yo las creo, la siguiente tarea, ¿cuál es? Se las tengo que repetir a mis hijos. Y luego, ¿y se las voy a repetir cuándo? Cuando esté en mi casa, cuando vaya por el camino, cuando me acueste, cuando me levante.
Vaya, detengámonos ahí. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué esperan ustedes que nosotros hagamos en el colegio? Ustedes que tienen a sus hijos en el colegio. Yo le voy a decir algo. Aquí está el error nuestro. No estoy evadiendo responsabilidad, no me estoy lavando las manos como Pilato, solo estoy poniendo cada cosa en su lugar. La confusión nuestra es Hay algunos de ustedes, y qué bueno por al menos el concepto con el que lo hacen. La idea no es que yo quiero poner a mi hijo en un colegio cristiano para que me le enseñen el temor a Dios, para que me le enseñen las cosas de Dios. Mire, eso está excelente, que usted tenga esa buena intención de que su hijo esté en un colegio donde le van a enseñar los principios cristianos, pero la verdad es que no somos nosotros los que los vamos a enseñar. Nosotros solamente vamos a seguir la línea que usted como padre de familia está marcando. A nosotros, los maestros, los pastores, los maestros de iglesia infantil, no nos van a creer más sus hijos que a ustedes. ¿Sus hijos les van a creer más a ustedes? Entonces, nosotros aquí solamente estamos para colaborar, para que lo que ustedes están haciendo en la vida de sus hijos, nosotros podamos unirnos a esa tarea, pero no es nuestra responsabilidad. Y hablo como colegio, ni siquiera de la iglesia infantil. ¿Cuánto tiempo vienen los niños? Si algunos de ustedes los traen una vez cada 15 días. Y usted cree que en esa vez cada 15 días, y que si, por cierto, cuesta que el niño ponga atención, porque como no está familiarizado con este ambiente, cuando viene o viene a dar lata o no quiere estar allí. Y algunos de ustedes, ¿qué hacen? Los van a traer. Entonces, ¿qué digo con esto? No puede usted esperar que en una hora que viene, en una semana, su hijo se va a hacer cristiano. Y usted en la casa pasa viendo quién sabe qué tonteras en la televisión y escuchando en la radio. Quién sabe qué modelo de vida usted está presentándoles. Y espera que en la iglesia infantil y que en el colegio los maestros hagan maravillas. Perdóneme, pero esa es nuestra confusión. Eso no va a funcionar así. Entonces, hermano, ¿para qué nos dice esto? Para que nosotros tomemos conciencia que tenemos que empezar a discipular a nuestros hijos en nuestra casa. ¿Aló? Allí en su casa usted empiece a leer la palabra. Mire, eso que nosotros le estamos diciendo, yo sé que a usted le puede parecer una locura, le puede parecer un disparate, le puede parecer aburrido, no sé cómo le parezca, que hoy los días jueves traen un bosquejo y lo dan allá para que uno se lo lleve. Estos están locos, vea. Es para que si usted no se acuerda del mensaje, tenga de qué platicar con sus hijos, incluso en su casa, ¿verdad? Hijo, ¿y usted trajo la copia del bosquejo de ahora? Sí, y entendió de qué se trataba el tema de ahora, de que están hablando de que por la gracia de Dios somos salvos y que Dios nos escogió por su misericordia, que no es por nuestras obras. Mire qué bendición. Y usted se pone, si no encuentra usted de qué hablar, pues ahí nosotros le damos un tema para que usted pueda platicar. De eso se trata. Pero como claro, es más interesante estar viendo cuántos muertos hubieron hoy en las noticias, estar viendo una película, estar viendo deportes. Es más interesante que hablar de la palabra de Dios con nuestros hijos, ¿verdad que sí? ¿Aló? Y entonces ustedes lo hacen. O sea que ustedes sí se toman el tiempo de agarrar la Biblia y de ponerse a hablar con los de su casa, ¿verdad? Con su esposa y con sus hijos. Vaya, vénganse, hablemos un rato acerca de la palabra de Dios. ¿Escucharon lo que nos dijeron ahora en la iglesia? Es tiempo de que comencemos a discipular nuestras familias. Debe alguien asumir la responsabilidad de esto. Venimos nosotros y queremos luego culpar al gobierno. Es culpa de los 20 años de arena. Que tengamos esa generación de delincuentes que hay en este país. Es culpa de los 20 años de arena y de los 6 del frente. ¿Aló? ¿Es culpa de ellos? La generación que tenemos ahora. Porque hermanos, seamos honestos, tenemos una generación de jóvenes, de niños y jóvenes, yuca. Sí. Y vaya que, pues sí, ¿verdad? Y vaya que entre ellos andan algunos de los nuestros.
¿Aló? Algunos de los suyos no vienen a la iglesia. Usted no los hace venir a la iglesia. Ajá. Y le va a echar la culpa al gobierno. Le va a echar la culpa a la policía a usted. Le va a echar la culpa a la iglesia. La culpa es de cada padre que no supo educar a sus hijos. Así es, pues. Y mire, y todavía nosotros podemos darle el beneficio de la duda a aquellos que no conocen de Dios, a aquellos padres que ni ellos conocen de Dios, pero nosotros, creyentes, se supone que somos discípulos del Señor. Por eso hemos llamado el año del discipulado. Y le mete dos cosas: ser y hacer. Yo se lo dije y se lo vuelvo a repetir. La meta es ser y hacer discípulos. Ser nosotros, convertirnos en discípulos del Señor. Porque el día que el hermano Chacón se hizo el desmayado aquí, que se los enganchó a usted, el mensaje del drama era la diferencia entre un creyente y un discípulo. ¿Sí o no? ¿O no se acuerda el mensaje? Un creyente solo pide, dame, dame. Un creyente no asume compromisos. Un creyente es egocéntrico, solo busca lo suyo. Un discípulo es diferente. Un discípulo asume compromisos. Un discípulo se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios. Un discípulo busca a quien ayudar. Un discípulo trata de agradar a Dios. Un creyente siempre busca agradarse a sí mismo. Entonces, la idea es que nos tenemos que convertir en discípulos y hacer discípulos. Y en esa línea tenemos que empezar por la casa, pues. ¿Cómo vamos a nosotros a andar queriendo ser luz de la calle o candil de la calle y oscuridad? Ay, yo aquí venir a jactarme, estoy discipulando como a 5 familias. ¿Y la tuya? La estás discipulando porque, según entiendo, tus hijos no vienen a la iglesia. Tu mujer no quiere venir a la iglesia, pero estás discipulando familias. ¿Por qué no empezamos primero a discipularlos de nuestra casa? Ahí empecemos. Con ellos, que no tenemos que ir a visitarlos porque ahí viven con nosotros, que no tenemos que preguntarles cuándo tienen tiempo para atenderlos porque vivimos con ellos. A ellos empecemos a discipularlos. Y yo le voy a decir algo mucho mejor: antes que se hagan grandes y no le quieran escuchar desde pequeñitos. Por eso la Biblia dice: instruye al niño chiquitito, ahí empieza a enseñar. Un día de estos me senté con Natán en el comedor y le dije: hijo, quiero pedir algo. Nunca, jamás en tu vida se te vaya a ocurrir meterte a las maras, le dije. No, hombre, papá, me dijo, ¿cómo vas a creer si esos solo haciendo cosas malas andan? Por eso y les va mal, le dije. Nunca se te vaya a ocurrir, le dije yo así, meterte a las maras. Sí, eso me puse a decir. Y entonces de ahí me empezó a ayudar mi esposa. Sí, hijo, no te vayas a meter en eso. Eso no sirve, eso no es bueno, eso no te va a ayudar. Porque es mejor decírselos desde pequeño. Es triste oír niños y jóvenes, hijos de cristianos, que sienten fascinación por las pandillas. Fascinación. Oh, es que ese vacil es bueno. Que le tengan miedo a uno. Esa onda es buena. Hay niños que sienten fascinación, jóvenes que sienten fascinación por él, hijos de cristianos. Entonces, hermano, tenemos que tomarnos el tiempo para instruir a nuestros hijos, para discipular a nuestras familias, a no esperar que alguien más lo haga, pues. ¿Quién más lo va a hacer? Fíjese que quiero compartirle, se me está terminando el tiempo, pero quiero compartirle qué es discipular. Mire, hay tantas definiciones. Si usted busca definiciones de discipulado, no le exagero cuando le digo que hay miles de definiciones distintas de discipulado, pero entre ellas yo he rescatado algunas palabras que para mí han resultado significativas en este tema. Algunas frases, porque no puedo tener un concepto, como les repito, hay muchos, pero hay algunas frases que identifican desde mi punto de vista lo que es discipular, hacer discípulos. Discipular, hermano, es transferencia de vida. Discipular es transferirle vida a alguien. Acuérdese que la Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Cuando nosotros discipulamos a alguien para Cristo, estamos transfiriéndole vida. Y estas palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son vida y paz.
Cuando nosotros discipulamos a alguien, le estamos transfiriendo vida. También hablar de discipulado, dice, es el proceso educativo que da como resultado personas obedientes a Dios. Discipulado es ese proceso educativo que da como resultado personas obedientes a Dios. Cuando nosotros discipulamos, estamos formando a alguien que tarde o temprano se va a convertir en una persona obediente al Señor. Eso es discipulado. También es el proceso de formación del carácter de Cristo en una persona. Discipular es cuando se forma en alguien el carácter de Cristo, ¿verdad? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces el Señor nos llamó a que aprendiéramos de Él, y nos llamamos discípulos de Cristo porque lo imitamos a Él, queremos ser como Él, queremos seguir sus pasos, queremos imitarle en todo lo que Él hace, la manera en que Él vivió y todo lo que Él nos dice. Eso es discipulado. Entonces, discipulado es transferir vida, discipulado es el proceso educativo que da como resultado personas obedientes a Dios, y el discipulado es el proceso de formación del carácter de Cristo en una persona. El discipulado, hermano, es hacer la diferencia en alguien, pasarlo de la oscuridad para que experimente una vida plena en Cristo. Eso es tan trascendente, es el discipulado, que trasladamos a alguien de las tinieblas al reino de la luz. No nosotros, sino que nosotros le mostramos el camino que es Cristo. Y el discipulado en la familia es lo único que puede ayudarnos a nosotros a resolver el problema que enfrentamos de una mala generación. Hay 4 citas que yo quiero mostrarles rápidamente. Una de ellas está en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 20. Que habla acerca de malas generaciones. Dice Deuteronomio 32:20, mírelo ahí en pantalla. Y dijo el Señor, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son, ¿qué dice? Hijos. O sea que hay generaciones perversas, hermano. Hay generaciones malas. ¿Aló? Sí las hay. Aquí el Señor daba testimonio de una generación que era mala y que era perversa y que eran infieles, dice. Y dice que lo que Él había decidido era esconder de ellos su rostro. Por cierto, de eso hablamos ayer en la noche, ¿verdad? Volvernos a Dios. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, Él también nos da la espalda a nosotros. Otro pasaje que está ahí en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos del 11 al 14. Mire las generaciones que describe Salomón. Hay generación, dice, ¿qué hace este tipo de generaciones? Maldice a su padre y a su madre. Hoy estamos ante una generación que maldice a sus padres y que no obedece y que no bendice a su madre. Versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, es decir, que se creen que están bien cuando en realidad están mal. 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados. ¿Qué cree que significa eso? Generación soberbia, generación rebelde, generación que no quiere escuchar consejos, generación que cree que ellos saben lo mejor. Esa generación que cierra sus oídos, que endurece su corazón, esa generación, esa es una mala generación. Hay generación, dice el 14, cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres, refiriéndose a las malas generaciones. Otra cita, Isaías capítulo 1 versículo 4, sí, rapidito, dice: oh gente pecadora, habla el Señor acerca de una generación de su pueblo, pueblo cargado de maldad. ¿Generación de qué? Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cómo era esta generación? Una generación de malignos y de hijos depravados. Yo les repito, puede ser que nosotros nos encontremos en nuestros tiempos ante una generación de estas. Dice luego en Mateo 12:39, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, dijo Jesús, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cómo llamó Jesús a esa generación?
generación mala y adúltera. Dios nos ayude, hermano, a que no nos encontremos frente a una generación de este tipo. Dios nos ayude a ser sabios y a darnos cuenta de lo importante que es que nosotros llevemos a cabo en nuestras familias el trabajo de que las personas conozcan a Dios. No debe ser en la iglesia, no debe ser en el colegio. Nuestras familias deben conocer a Dios en nuestra casa. Ahí debemos enseñarles el conocimiento de Dios, el temor a Dios y la palabra de Dios. Lo que los cristianos debemos hacer es instruir en nuestras familias, es corregirlas. Cuando alguien se equivoca debemos corregirle. Cuando alguien va por un mal camino nosotros debemos estorbarle. ¿Está escuchando lo que dije, hermano? Mire, si hay algo que yo he aprendido a hacer bastante bien en la congregación relacionado a los jóvenes, a estorbarle. Yo le cuento algo, yo aquí hay un montón de jóvenes a los que estoy seguro que no les caigo nada bien, porque sé estorbar muy bien a los jóvenes, de verdad. Y yo sé que aquí hay jóvenes que podrán decir, amén, pastor, usted me cae mal por la manera en que nos estorba, porque yo ahí ando metido y dice, oh, no quiero que te metas en líos, y no te voy a permitir esto, y no te voy a permitir lo otro. Y si los veo ahí amontonándose en las parejitas, venga para acá y llamo a los papás, mira, aquí se estaba amontonando. Ya si los papás son aguados y alcahuetos y no les dicen nada, es problema de ellos. Pero yo les informo. Hicieron esto otro, y mire, andan en esto y en lo aquello, y ahí estoy yo estorbando. Porque, pues, creo yo como padre de familia que si mis hijos anduvieran en algo malo, me gustaría que si ustedes los vieran y yo no, también me gustaría que ustedes los estorbaran, sabiendo cuáles son los resultados de esos caminos de muerte. Entonces debemos estorbar, pero también tenemos que darles amor, porque no todo es castigo, reprensión, corrección, sino que hay que amarlos. Pues si todas las personas necesitan cariño, afecto, y de esa manera es como nosotros compensamos luego cuando hay castigo, corrección o sanción. Y otra cosa más que debemos hacer, que es parte del discipulado, es que debemos modelar un estilo de vida que sea agradable a Dios. Modelar. Una cosa es que usted le diga, mira, así ve, así tenés que hacer. No, muéstrele con su vida, que lo vea. No vaya a ser usted de esos papás y aguados que le dice al hijo, váyase para la iglesia, apúrese, pues. Váyase. Y lo manda para la iglesia y usted no viene, ¿verdad? Entonces no, hermano, nosotros tenemos que modelarle a nuestros hijos un estilo de vida que sea agradable a Dios, ¿sí? No cometamos el error de dejar o de esperar que otros quieran formar o educar a nuestros hijos, que otros quieran. El gobierno va a hacer algo, los maestros van a hacer algo. No, hermano, si usted está esperando que otros lo hagan, usted está mal. Es su responsabilidad. Y esta noche Dios me ha mandado a decirle, es tiempo que todos nos tomemos el tiempo para discipular a nuestras familias, para hablarles del Señor en nuestra casa. Ahí debemos nosotros empezar esa labor pedagógica de enseñar los principios del reino, enseñar la palabra de Dios y enseñar el temor a Dios en nuestra casa, y sobre todo desde que nuestros hijos están pequeños. Ahí empecemos, y como dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice Dios, que si a nuestros hijos les enseñamos desde pequeños el temor a Dios, ellos van a llegar a grandes y no se van a apartar de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por lo que esta noche tú nos has hecho conciencia, Señor.